soy matemática, pero en realidad yo quería ser psicóloga. Bueno, estaba dudando entre ser psicóloga y ser ingeniera industrial como mi hermano Pedro, que en paz descanse. Pero mi hermano, como visteis ayer que contó Pedro, pues hoy que contó Antonio, pues él me explicó que iba a ser muy difícil ser ingeniera industrial, porque él que lo era, había visto cómo realmente en la clase había una o dos como máximo mujeres y que esas eran completamente discriminadas y que si al final conseguía pasar todas esas discriminaciones de la carrera, en los trabajos también me iban a discriminar porque eso era un mundo de hombres. Así que digo, bueno, pues nada, como las matemáticas se me daban bien, digo, pues me voy a hacer matemática, porque realmente dije, pues esto parece que está bien pagado y a lo mejor con trabajar 3 o 4 horas al día, ya con eso tengo bastante, ¿no? Y bueno, pues nada, me hice matemática. Pero a mí, bueno, lo que me gustaba más eran las ciencias sociales, el feminismo, y tuve que trabajar en cuestiones técnicas mucho tiempo, ¿no? O sea, hice unas oposiciones para la... Bueno, primero fui profesora de instituto, luego después estuve en la administración pública, haciendo estadística, luego fui a Estados Unidos a estudiar más estadística y todas las oportunidades que me surgían eran muy técnicas. Luego estuve en la OCDE, que sabéis que es el Club de los Países Ricos, donde están no Latinoamérica y África, pero los otros países, y bueno, pues ahí había también trabajos técnicos que hacer. Pero ahí tuve la oportunidad de que esos modelos complicados con los que yo tenía que lidiar, resulta que comparaban los impuestos y prestaciones de los distintos países, que en aquel momento, luego se ha ido ampliando, en aquel momento eran 29 países en la OCDE, y eso me dio mucho que pensar, bueno, porque ya lo tenía yo en la cabeza, que los distintos sistemas tienen una influencia en cómo vive la gente en cada país, ¿no? Bueno, total que poco a poco fui convirtiéndome más a la investigación económica, social y feminista. Porque yo, en realidad, como os digo, yo lo que quería era ser feminista. Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, a los 14 años así, en una clase de literatura, que yo no sé por qué me tuvieron que preguntar eso en una clase de literatura, me sacaron la monja a la pizarra y me dijo, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo dije, yo quiero ser feminista. Y toda la clase se echó a reír, porque yo no sé ni de dónde me había sacado yo ese palabra, porque en aquel tiempo, yo nací en el 1953, unos momentos muy difíciles, ¿no? Y yo dije, ¿pero de qué os reí? Yo en plan, no os enteráis de nada, ¿no? Yo quiero ser feminista porque quiero luchar por los derechos de las mujeres. Y yo, fíjate cómo sabía yo lo que era ser feminista, ¿no? Bueno, pues eso era lo que quería ser. ¿Y por qué quería yo ser feminista? Pues no porque lo había leído en un libro, que además no había libros que leer de ese tipo, sino por una historia de vida. Yo, como os digo, nací en los años 50, yo soy hija de María Morán Hidalgo, que es... Sí, a la derecha lo estoy dando. A la derecha, el mando, que igual está apagando. Ah, vale. Bueno, esta es mi madre, la maestra de Cañamero, por excelencia, porque ella vino de la mano de la República en 1931, de esa jornada cuando la República, la Segunda República, amplió muchísimo la educación básica. Y se quedó 40 años en el pueblo dando clases, o sea, que ha dado clase a vuestras madres, a vosotras algunas, en fin. Repite el nombre. María Morán Hidalgo. Esta es ella de joven, ¿no? Bueno, mi madre era una mujer maltratada, mi padre era un maltratador extremo con ella. Y... bueno, yo esto a mí me influyó mucho, claro, lógicamente, ¿no? Como siempre nos pasa. Yo lo cuento no por... Yo a mi padre le he perdonado, o sea, le he perdonado y además os digo, por si a alguien le viene bien, lo mejor para perdonar a alguien
es imaginársele a los 5 años. Entonces ves su sufrimiento, ves que él es producto también de unas condiciones que le han formado así, y entonces, bueno, pues le perdonas. Yo le he perdonado, pero también veo que todos los maltratos se basan en el silencio. Yo no entendía, cuando era pequeñita, yo no entendía cómo las autoridades no venían a rescatar a mi madre y a rescatarnos a todos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que, aunque uno esté loco, le den la autoridad absoluta sobre una familia, le nombren cabeza de familia? Esto no puede ser, esto tiene que cambiar. Y ya desde entonces tenía la idea de que tenía que cambiar el sistema. Entonces, bueno, pues sí, yo he perdonado a mi padre, pero yo creo que el sistema tiene que cambiar. Y esto lo hemos visto las feministas. Y por eso las feministas hemos visto que la familia no tiene que ser un reducto donde nadie se meta, sino que lo personal es político. Luego han venido los movimientos estos de hermana no estás sola, cuéntalo, el movimiento Cuéntalo, Me Too en inglés, ¿no? Que es yo también. Y bueno, este es el padre Venancio Marcos, porque es que, claro, yo decía, ¿por qué las autoridades no vienen aquí a hacer algo? Pero es que resulta que, al contrario, en vez de hacer algo las autoridades a favor nuestro, resulta que el padre Venancio Marcos, todas las noches, a las 9:30 de la noche, en la Radio Nacional de España aquella, decía a las mujeres, aguantad las palizas de vuestros maridos con resignación cristiana. Eso es lo que nos decía el padre Venancio Marcos. Entonces, claro, pues lo que digo, o sea, hay que cambiar el sistema, yo decía ya entonces. Y esto es lo que ahora ya ha salido a la luz. Ha salido a la luz, aunque no tanto. Estamos queriendo que salga a la luz, pero esto sigue pasando. Y yo luego me di cuenta de que efectivamente mi familia no era muy particular, que había muchas familias, en mayor o menor grado, donde los hombres maltratan a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ya veis, ahora, esto es la última ola feminista, esta que ahora se ha cortado radicalmente con los confinamientos, pero que tenemos que seguir manteniendo, fijaros. Y lo que decimos ya en las manifestaciones, no es un caso aislado, se llama patriarcado. Bueno, pues esto era lo que, estos son mis orígenes. ¿Qué tienen que ver las políticas públicas, es decir, las leyes, qué tienen que ver las leyes con las situaciones que vivimos, ¿no? Y me di cuenta de que, bueno, que no solo en la familia, porque también luego, también eso os lo quiero contar, en la calle también lo veías. También yo cuando era adolescente me acuerdo con los amigos, que algunos de vosotros estáis aquí, no es que yo hable de vosotros los que estáis aquí, pero los chicos, a ver, querían ligar a toda costa con las chicas, pero la que ligaba la llamaban puta. Y entonces yo les decía, oye, os lo montáis fatal, porque así nadie va a querer ligar con vosotros, ¿no? ¿Cómo es posible que hagáis esto? Entonces se forma, ¿no? O sea, me di cuenta de que se forma a las mujeres para el amor, a los hombres para el sexo, y esto es una combinación explosiva, ¿no? Que solo genera violencia. Y bueno, pues eso, ¿qué es el sistema? ¿Qué es el patriarcado? Y como digo, pues ya me fui pudiendo dedicar a la investigación, a la comparación de los países, anduve por ahí, en los países nórdicos sobre todo, que son los países donde se ha llegado más lejos en la igualdad, aunque el patriarcado sigue existiendo, pero sí que las mujeres ya allí no son económicamente dependientes, porque una de las cuestiones en las que está basada el sistema es en la dependencia económica de las mujeres, claro, que ahora ya... Antes eran extensivamente amas de casa, a partir de mi generación justamente votamos con los pies y nos incorporamos abandonamos la posición de amas de casa y nos incorporamos a la educación superior y al empleo, pero tenemos empleos precarios, ¿no? Y al final con la maternidad, ahora es con la maternidad con la que las mujeres caen en la pobreza, en la dependencia económica y tal. Y todo eso tiene mucho que ver. Pero en los países nórdicos, como digo, eso no pasa. Pasan cosas todavía, pero no, ya allí las mujeres son económicamente independientes durante toda la vida. O viven de su salario o viven del paro. Y los sistemas sociales ayudan a que el cuidado sea, o sea, que los hombres se integren más en el cuidado y que además, aunque no del todo, y que además haya sistemas de atención.
Entonces, bueno, pues estudié esos países y luego pues, estuve trabajando los últimos años en el Instituto de Estudios Fiscales, dirigiendo, que es un organismo de investigación que depende del Ministerio de Hacienda, y allí dirigía la línea de investigación Políticas Públicas e Igualdad de Género, o Hacienda Pública e Igualdad de Género, sobre todo sistemas de impuestos y prestaciones y servicios públicos, ¿no? Y, bueno, os voy simplemente a mostrar algunos de los estudios de los cuales me siento especialmente orgullosa. Esto es sobre atención a la dependencia, uno de los grandes temas a los que me he dedicado. La atención a la dependencia, que, bueno, pues eso, en los sistemas de los países escandinavos es pública, completamente pública, es decir, no concedida a empresas privadas, sino provista desde lo público con empleadas públicas, empleadas en general, empleados públicos, y suficiente de tal manera que nadie tenga que depender de una cuidadora 24 horas para su funcionamiento, para suplir su falta de autonomía funcional, ¿no? ¿Veis lo que quiero decir, no? Para la supervivencia. Entonces la familia, los amigos, las amigas, por supuesto, le pueden dar todo el cariño que quieran, pueden visitarle todo lo que quieran o pueden estar en casa dependiendo de lo que sea, pero no ninguna mujer, o casi ninguna mujer, si quiere sí, pero no está obligada a dejar su empleo para cuidar 24 horas a nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es uno de los temas y hicimos en los últimos años estudios para ver cómo se podría implantar aquí. No es una cuestión de que necesite mucho presupuesto, de verdad, se puede perfectamente hacer, tenemos un plan a 10 años, no nos han escuchado, quienes únicamente nos han escuchado son las trabajadoras de la atención a la dependencia, que nos llevan por todos los lados, pero las autoridades no nos han escuchado, ¿no? Y bueno, pues ahí si vais a la página cuartopilar.es, pues veréis un manifiesto, esto junto con la Universidad Pompeu Fabra y bueno, y el Instituto de Estudios Fiscales. Vale, bien. Y otra de las cosas que también he estudiado mucho es los sistemas de permisos de maternidad-paternidad, ¿no? Que como sabéis antes las mujeres tenían 16 semanas y los hombres solo tenían o 2 días, luego ya tuvieron 4 semanas y ahora ya tienen 16 semanas. Pero esto de las 16 semanas, aunque con trampas de tal forma que no se turnan y tal, pero lo consiguió una organización que se llama Plataforma por Permisos Igualitarios. O sea, en el fondo de lo que se trata es de eliminar la división sexual del trabajo, que los hombres cuiden tanto como las mujeres y las mujeres puedan estar en el empleo tanto como los hombres y así haya igualdad en la familia, ¿no? Y nada, bueno, pues resumí mis investigaciones en estos 2 libros, que son el primero, Desiguales por Ley, que es más técnico y que lo escribí pues sobre todo para la gente los economistas, las economistas, ¿no? Mis colegas, que yo dije, ahora se van a caer del burro, se van a enterar de lo que es esto y se van a enterar cómo es el sistema, son las leyes, las políticas públicas, o sea, desiguales por ley, son las leyes las que te hacen desiguales, las que permanentizan la desigualdad. Y se van a enterar y van a decir, sí, que lo vamos a cambiar. No lo leyó ninguno. Entonces, escribí otro, ya más divulgativo todavía, que se llama Contra el patriarcado, dirigido directamente a las feministas, porque yo creo que en el fondo de lo que se trata es de eliminar el sufrimiento. Porque las propuestas, o sea, lo que hay que hacer para arreglar las cosas, para que seamos iguales, es bueno para todo el mundo, porque la desigualdad provoca sufrimiento, tanto para los hombres, más para las mujeres, pero también para los hombres, que son víctimas de sus propias trampas, aunque crean lo contrario, y además a corto plazo, por supuesto, que tienen la primacía, ¿no? Pero realmente se trata no de eliminar el sufrimiento, porque no estamos libres de la enfermedad, no estamos libres de la vejez, no estamos libres de la muerte, pero sí podemos reducir ese sufrimiento superfluo que consiste en que nos lo montamos muy mal como sociedad
y bueno, por supuesto la culpa no la tenemos la gente de a pie, la culpa la tiene quien lo está dirigiendo, que no cambia esas reglas, sino que mantiene el sistema. Bueno, pues esto es una foto de aquí, con esto termino, esto es una foto de Geoparque, cuando yo vine a dar una conferencia que no era presentada, pero no sé, bueno, se llamaba Feminismo Hoy o algo así, y bueno, pues nada. Y luego, bueno, si queréis preguntar algo ahora, pero nada, muchas gracias por escucharme.